Realmente a mí Margaret Thatcher me parece un personaje fascinante. No solamente porque coincidió pues, en su obra política, pues, coincidió en la etapa en la que yo estaba todavía en el colegio, sale en 1990, le obligan a salir de Downing Street, en ese momento yo estaba en tercero de BUP, y bueno, siempre me apasionaba el carácter firme que tenía esa política. Yo en aquel momento no sabía si era de derecha, si era de izquierda, si era liberal o socialdemócrata, desconocía, pero siempre me llamaba la atención un concepto que ahora voy a citar mucho en la charla, la determinación. Esa determinación yo, por ejemplo, la pude ver años atrás con el tema de las Malvinas, que era un tema recurrente en Informe Semanal. Entonces tampoco sabía muy bien ni siquiera dónde estaba Argentina en el año 83, pero siempre veía a esa mujer una y otra vez arengando a los ciudadanos británicos y contándoles por qué había que ir a Argentina. Entonces siempre me apasionó la política de Thatcher, y fue una vez ya cuando empecé el doctorado y empecé a hacer la tesis doctoral, que todavía no está terminada, espero que sea pronto. Lo que pasa que cuando hablo de mi tesis doctoral y pongo plazos, pues no tengo credibilidad. O sea, lo que si digo que va a estar en agosto, tampoco en un juicio te tendrías que perder. Entonces, bueno, me apasionó mucho eso. Empecé a investigar su relación con Europa, siempre partiendo de la base, bueno, pues de que el Reino Unido es un socio, se denomina siempre el socio incómodo de la Comunidad Económica Europea primero, de la Unión Europea después. Entonces, bueno, investigando, por la verdad que todavía me he vuelto aún más fanático de Margaret Thatcher. Ya digo, la considero una de las políticas más relevantes sobre todo en Europa occidental del siglo XX, por tres razones que están interrelacionadas. Primero, porque cambió a su partido. Segundo, cambió a su país. Y tercero, cambió con la ayuda de Ronald Reagan, aquí sería pretencioso decir que fue ella sola, cambió el mundo. Y podríamos añadir una cuarta razón, que es que incluso cambió a su rival político, el Partido Laborista. O sea, nada que ver tiene el Partido Laborista, que derrota en el 79, al que vuelve a derrotar en el 83, al que derrota posteriormente el laborismo a Major en el 97, y lo que nos encontramos ahora con Gordon Brown. En distintos artículos que he publicado, congresos, yo siempre cuando hablo de Tony Blair, que también me parece otro personaje fascinante, digo que la herencia que dejó él al partido, claro, hasta la conferencia anual de 2008, era un partido potencialmente ganador. Hasta entonces, hasta Blair, el Labour Party ganaba un poco cuando le dejaban los conservadores. Sin embargo, él deja un partido potencialmente ganador. ¿Y por qué es así? Pues por una razón, bajo mi punto de vista, muy sencilla. Coge buena parte del credo político y económico del thatcherismo, especialmente ciertos conceptos relacionados pues, con la ley y el orden, o por ejemplo pues con las relaciones con Estados Unidos. Se olvida de las nacionalizaciones que habían caracterizado al laborismo durante los 70, y ya digo, en ningún momento cuestiona la obra económica del thatcherismo. Un ejemplo claro es que en 2005, cuando se celebra el 80 cumpleaños de Margaret Thatcher, casi no fue nadie del Partido Conservador. Los que fueron pues eran sus compañeros históricos, entre comillas, de promoción. Tony Blair estaba en primera fila, incluso salen fotos en el mundo del siglo XXI bailando con Thatcher. ¿Por qué? Porque él nunca fue uno de los cuestionadores naturales del thatcherismo. Es más, en el año 94, según asume la dirección del Labour Party, Blair elimina la cláusula cuarta de la formación del partido, en función de la cual el objetivo era la socialización de los medios de producción. Blair considera que eso es obsoleto y lo elimina, y a partir de ahí son muchos los votantes del Partido Conservador, cansados de las luchas intestinas, sobre todo por el tema de Europa, y del personaje grisáceo que es John Major, que votan en 1997 por la que denominan tercera vía, que vuelven a votar en 2001 por Tony Blair frente a William Hague, que era que fue el siguiente líder del Partido Conservador, y que vuelven a apostar por Tony Blair en 2005 frente a Michael Howard. En ese lapso de tiempo, 1997-2005, el Labour Party conoce un único líder, los conservadores 4. Major 97 y William Hague 97-2001, 2001-2003 Duncan Smith, 2003-2005 Michael Howard, y en diciembre de 2005 eligen a David Cameron. Los conservadores entran en un rumbo, en una pendiente deslizante hacia no se sabe muy bien dónde. Ellos lo único que postulan para el electorado es el tema de Europa, se postulan como el partido anti-Unión Europea y poco más. Se olvidan del mensaje thatcherista, las capas del thatcherismo en el partido son marginadas, y simplemente se tiene en cuenta el tema de Europa. Igualmente, podemos hacer el proceso contrario. De 1975, que asume la dirección del Partido Conservador Margaret Thatcher, a 1990, que ya digo, le invitan a marcharse. Los Tories tienen un único líder. Los laboristas tienen primero a Wilson, después a Callaghan, después a Michael Foot y finalmente a Nigel Kinnock. 4 líderes. O sea, fue una máquina de engullirse a los rivales políticos. Ya digo, en España hay un conocimiento sobre Margaret Thatcher
menor que el que puede haber de Tony Blair. A Tony Blair mucha gente habla de él, hay mucho escrito sobre todo por sus relaciones con Estados Unidos y por el tema de la guerra de Irak. De Margaret Thatcher la gente suele quedar siempre con los detalles superfluos, o sea, no profundiza, que si quitó la leche a los niños, eso es mentira, o sea, eso es lo que quieren, los que quieren hacer daño cuentan eso, o sea, es como si la pintan como una bruja, todo lo contrario, o sea, si algo se benefició Reino Unido de sus políticas educativas. Entonces, quiero decir, la gente con que la dama de hierro, la mujer que su marido estaba siempre a la sombra, son, ya digo, una forma muy superficial de analizar la figura política de esta mujer, que si por algo se caracterizó fue por ser una visionaria, tanto antes de llegar al poder como en los años 90, cuando ya no es primera ministra y ya se dedica a dar conferencias por todo el mundo, alerta de un montón de peligros que efectivamente han tenido lugar en el siglo XXI. Como único pero que yo pondría a Margaret Thatcher es que quizás descuidó un poco la reforma constitucional en Reino Unido. No digo que se opusiera, pero el verbo que se puede utilizar es ningunear las pretensiones pro parlamento de galeses y sobre todo de los escoceses. En cierta forma se está justificado por su pensamiento. Escocia aportaba 70 diputados a Westminster y País de Gales 40. Bueno, Escocia 71, País de Gales 40. Con lo cual, no sé si son 600 los que hay, la base de los votantes estaba en Inglaterra, con lo cual ella centró su discurso en Inglaterra. De hecho, durante los años el Partido Conservador se consideró más un partido inglés que otra cosa. Entonces, entró un poco en contradicción con lo que decía el fundador o la figura más relevante de los conservadores, que es Benjamin Disraeli, que decía que el Tory Party o es un One Nation Party, o sea, un partido de toda la nación, o no lo es. Con Margaret Thatcher tendría a convertirse en un partido esencialmente inglés. Entonces, eso tuvo hándicaps, y es que, por ejemplo, en las elecciones generales de 1997, ni en Escocia ni en País de Gales los conservadores obtuvieron ningún diputado, o sea, fueron marginados. Ahora han desarrollado una dimensión escocesa, una dimensión galesa, y bueno, en los parlamentos respectivos son la tercera fuerza política y ya son más queridos que en la época de Margaret Thatcher. Eso ya digo que ha sido quizás, bajo mi punto de vista, un descuido que tuvo Thatcher, el no tener en cuenta las pretensiones pro parlamento de escoceses y de galeses, lo que motivó a su vez pues que el laborismo se hiciera fuerte, sobre todo en Escocia, y que el nacionalismo pues poco a poco fuera creciendo también en Escocia, en menor medida en País de Gales. Entonces digo, pero la reforma constitucional tampoco podemos pensar que fue anti, porque los laboristas durante los años 80 también la tuvieron marginada de su agenda política. Entonces, ya digo, ella fue, bajo mi punto de vista, ha sido un personaje fundamental en el siglo XX. Últimamente recomiendo como libro que puede ser útil para ver su dimensión, que escribió John Sullivan, mucho tiempo, él fue el que cubrió, creo que para la BBC, sus distintos viajes cuando ella era primera ministra, y en él analiza la figura de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II como los grandes defensores de la libertad en la década de los años 80. Igualmente, Margaret Thatcher dio lugar a algo a lo que ni Churchill, ni Disraeli, ni Baldwin, ni ningún político previo a ella había conseguido, que es añadir la coletilla ismo. Entonces se habla de Thatcherismo como una forma particular de definir la política, sí asociada al Partido Conservador, pero dentro del Partido Conservador ella introduce una serie de matizaciones y de novedades. Entonces, bueno, esto un poco para introducir la conferencia. Retomando, la había estructurado un poco para ir en orden cronológico y llegar a explicar el contexto que se encuentra Margaret Thatcher en 1979. Entonces, bueno, Margaret Thatcher en 1979, como he comentado antes, ella gana las elecciones, derrota a James Callaghan, y en ese momento no solamente comienza a ser primera ministra de Reino Unido, sino que, lo que he dicho antes, tiene que cambiar su país y tiene que cambiar su partido. ¿Por qué tiene que cambiar a su partido? Pues bueno, porque nos retrotraemos y nos situamos en 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial, elecciones generales en Reino Unido. Ganan los laboristas de Clement Attlee, por primera vez pueden formar gobierno en solitario, y ponen en marcha el estado de bienestar, asociado al plan Beveridge, que se va a convertir en la Biblia de políticos de uno y otro signo hasta 1979. Lo que se dice ahí se mantiene. Los conservadores un poco primero quedan soqueados porque ellos han sido el gobierno que ha liderado a Reino Unido en la guerra, y durante esos 6 años en la oposición empiezan a adaptar ese mensaje, de tal manera que en 1951 ellos ganan y lo hacen como defensores a ultranza del estado de bienestar. Ellos se van a asociar desde ese momento al estado protector, de tal manera que, citando a dos personajes que son totalmente, diametralmente dos teóricos, como son Peter Bribati, que es uno de los principales teóricos del beirismo,
o Anthony Giddens, que es el formulador de la tercera vía, sostienen que de 1951 a 1975 el Partido Conservador no concebía otra forma de hacer política que la que no fuera promocionar el estado de bienestar. De hecho, se pensaba que para ser primer ministro en Reino Unido, llevado a la práctica otras ideas, iba a ser contraproducente para los conservadores. Entonces, ya digo, los Tories sustraen un poco o sustraen por completo ese mensaje del laborismo, y de 1951 a 1964 ellos están en el poder. Está primero Churchill, está después Anthony Eden y finalmente está Harold Macmillan. Es una época buena de progreso, entre comillas, ficticio para Reino Unido, y en la que también se aprovechan de la división laborista. A los laboristas les han quitado su discurso pro estado de bienestar. ¿Qué sucede? Que hay una corriente izquierdista muy potente vinculada al político galés Nie Bevan, que quieren ir más allá. Entonces, la división que se presenció en los 70 y que se está viendo un poco ahora también, ya en los años 50 aparece. De hecho, en los años 50 lidera el partido, aunque nunca se puede presentar en unas elecciones, Hugh Gaitskell, que es el prototipo, es el predecesor de las políticas de Blair. ¿Qué digo? Los conservadores van ganando elecciones tras elecciones. De hecho, Harold Macmillan en 1950 y en los años 50 afirma que nunca se vio en Reino Unido como se estaba viviendo con esos gobiernos conservadores. Reino Unido se había beneficiado, entre otras cosas, del Plan Marshall. Entonces, el dinero con el que podían hacer esa obra social venía un poco derivado de las subvenciones norteamericanas. Sin embargo, también, y no es menos cierto, y esto luego lo va a dar Thatcher, en los años 50 empezamos a ver una constante del Reino Unido, y es su pérdida de prestigio en la esfera internacional. De ser un key player, como ya ha sido en la Primera y Segunda Guerra Mundial, poco a poco se va viendo, no digo ninguneado, pero sí quedando en un lugar secundario, en ocasiones terciario. El primer ejemplo lo tenemos con la espantada norteamericana en el tema de Suez. El segundo, y más claro, los dos vetos sucesivos de Gaulle. Primero al gobierno conservador de Harold Macmillan, posteriormente en 1966 al de Harold Wilson del Partido Laborista. Entonces, esa es una de las cosas que Thatcher en su pensamiento va poco a poco interiorizando. El Reino Unido ha dejado de tener el peso que tenía antes. Además, poco a poco se ha ido consumando el proceso de descolonización, el Winds of Change del que habla Harold Macmillan, vienen vientos nuevos de África, y hay que dejar que las otras colonias nuestras se independicen y se generen estados-nación diferentes. Entonces, bueno, ya digo, en Reino Unido los conservadores están del 51 al 64, del 64 al 70 están los laboristas con Harold Wilson, vinculado a un mensaje que no difiere esencialmente del de los conservadores. Sí que introducen algunos elementos de modernización, me parece que legalizan el divorcio, pero no se puede decir que entre Tories y conservadores hubiese una diferencia grande. Parecía un poco el turno pacífico que hubo en España con Cánovas y Sagasta. Pues ahí 64, 70 están los laboristas. En el 70 nuevas elecciones generales, y contra toda sorpresa ganan los conservadores, vinculados a un político que tendrá una influencia vital para lo bueno y para lo malo en Margaret Thatcher, que es Edward Heath. Se han puesto también muchas fotos de él. Es un gran desconocido, y además en España siempre se frivolizan estas cosas. Edward Heath, al margen de político, es que era un gran músico, era director no sé si de la Orquesta Sinfónica de Londres, pero vino una vez a España, entonces siempre ponían fotos de él dirigiendo una orquesta, cuando realmente su profesión es político, pero bueno, ese es un dato aparte. Entonces, Edward Heath lidera el partido, gana las elecciones de 1970 contra todo pronóstico, y bueno, ya se empiezan a percibir que esa economía, ese nunca vivimos mejor que había en los años 50 en Reino Unido, va poco a poco desapareciendo. Entonces, y que hay pues una crisis económica galopante, las nacionalizaciones son cada vez más habituales, los sindicatos cada vez tienen más poder y la gente tiene menos dinero en sus bolsillos. Ahí hay un primer intento de Edward Heath, amparado un poco en que había conseguido que por fin Reino Unido entrase en la Comunidad Económica Europea, él estaba crecido, de cortar ese poder que tienen los sindicatos y la izquierda laborista. Es un intento que no prospera. Lo que señalo yo aquí un poco el lenguaje castizo, en el esquema, Ted Heath se achanta. Antes de las elecciones generales del 74 habían preparado un programa político muy ambicioso. Sería un poco volver a los genes de liberalismo económico. Entonces, bueno, desde las esferas del laborismo, especialmente el círculo vinculado a Harold Wilson, decían que eso iba a ser el fin de los trabajadores, que iban a ir contra ellos. Entonces, bueno, como se reunieron en el hotel Selsdon los conservadores para pergeñar ese programa que nunca ejecutaban en la práctica, a Ted Heath se le llama el hombre de Selsdon, y a partir de ahí, el hecho de que no prosperaran sus ideas, años después, intelectuales británicos vinculados al liberalismo económico han creado el Selsdon Group, que es un poco pues, para defender esas ideas. En el 74 tienen, en medio de una crisis económica cada vez más galopante, tienen lugar elecciones generales en Reino Unido. En febrero ganan los conservadores por muy poca ventaja.
tan poca que tienen que repetirlas en octubre. Heath pensaba que en ese lapso de tiempo iba a poder pactar con los liberales y, aunque en Reino Unido los gobiernos bipartidistas no tienen lugar más que cuando hay algún tipo de crisis, nunca al inicio, él cree que, bueno, pues que los votantes que han votado a los liberales demócratas en octubre le van a votar a él. Sucede todo lo contrario. Gana Harold Wilson. Y a partir de ahí se inicia un periodo de 5 años muy negro para la historia política y económica del Reino Unido, con una crisis galopante. A nivel del Partido Conservador, pues hombre, si se ganaron en el 70 contra todo pronóstico y se pierden en el 74, es que algo estaba fallando. Y ese algo estaba fallando, empieza a haber ya un run dentro del partido que había que cambiarlo. Pero no solamente poner una nueva cara, había que poner un nuevo mensaje, un nuevo discurso. Entonces se hacen elecciones primarias y compiten, digamos, 3 políticos asociados a la vieja guardia, como serían William Whitelaw, James Pryor y Geoffrey Howe. Geoffrey Howe es más cercano a Thatcher de los 3, y por otro lado Margaret Thatcher, que había sido ministra de Educación con Edward Heath, había sido su protector en política, pero tampoco era una figura que a nivel de portadas, a nivel de titulares, hubiese descollado mucho en Reino Unido. Sin embargo, ella ya fue cuando tienen lugar esas primarias, fue muy crítica con la situación del partido y, sobre todo, no se rasgó las vestiduras a la hora de explicar cuál iba a ser su credo político. Si algo tiene Thatcher en el 75, en el 80, en el 85, en el 90, en el 95, es que antes de abrir la puerta te dice que es ella. O sea, no va con caretas ni eso. Entonces hizo una crítica muy fuerte a la situación del partido y gana esas elecciones primarias. Se convierte en la líder de la oposición. Mucha gente pensaba que iba a durar muy poco tiempo, porque pues en el partido había una corriente, ya digo, asociada al estado de bienestar, que desde la literatura politológica británica se llama las teorías del estado benevolente, que están asociadas a la figura del señor, del aristócrata que vive en su mansión y que se encarga de cuidar de los criados, que nunca les falte nada, que no les falte comida, que tengan siempre pues un caballo para poder viajar. Pues eso se traslada a la política, y la misión del gobierno es siempre vigilar, procurar el bien para sus ciudadanos. Las teorías, ya digo, del paternalismo benevolente, que Thatcher rechaza por completo. Pero aún así, dentro del partido había mucha gente que, como he comentado antes, que pensaba que se ganaba con esas ideas o que jamás se ganarían unas elecciones generales. Thatcher sostiene todo lo contrario, y poco a poco pues empieza ya a demostrar esas ideas que había ido pergeñando entre comillas en la campaña de las primarias. Un primer escenario donde las demuestra es con motivo del referéndum de febrero de 1975 de permanencia en la Comunidad Económica Europea. Thatcher había dicho una y otra vez, por activa y por pasiva, que Reino Unido ya no tenía el peso que tenía en la esfera internacional. Entonces, bueno, entran en el 73 en la Comunidad Económica Europea con un gobierno conservador, y en el 75 los laboristas de Wilson piden renegociar y convocan un referéndum. Desde Bruselas ya se veía que Reino Unido en el discurrir comunitario no iba a facilitar las cosas. Convocan ese referéndum y Thatcher pide el sí, lo cual puede ser sorprendente porque siempre se asocia a Thatcher como la eurófoba por excelencia. Thatcher pide el sí y lo hace vinculado con una serie de argumentos. El principal, eso, recuperar importancia en la esfera internacional. El segundo es que creo que he puesto la palabra realista, me la he puesto aquí en la esa. Ella es consciente de que esté o no esté el Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, la comunidad va a tirar para adelante. O sea, ese tren va a seguir, estén ellos montados o no estén. Ya rechazaron en el 57 el Messina formar parte de la CE. Si vuelven a rechazar ahora, Reino Unido va a quedar al margen. Junto a ello, ella considera que la Comunidad Económica Europea es un lugar donde se pueden llevar a cabo sus teorías económicas liberales. Cree que las identidades nacionales no se van a fagocitar por una burocracia de Bruselas, y sobre todo, ya digo, es el realismo con el que enfoca la campaña. También dice en muchas ocasiones que, bueno, que en Europa no se les va a tomar como un país serio si entran en un año y al siguiente convocan un referéndum y están continuamente renegociando los términos de entrada. Dentro del Partido Conservador, ya en esta época, había un sector muy eurófobo. De hecho, durante la campaña del referéndum del 75 se dejó libertad de expresión a la gente del partido. Entonces, Enoch Powell y Teddy Taylor, como figuras más relevantes, apostaron por el no. Incluso el que era en mano derecha en ese momento de Margaret Thatcher, Edward Duncan, dijo que él iba a votar que no, que por encima de los intereses del partido estaban los del país, y al país no le convenía formar parte de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, ya digo, ganó el sí. Entonces, bueno, a partir de ese momento obtiene su primera victoria,
Y Thatcher ve que el gobierno laborista es un gobierno precario. De hecho, en el 76 Harold Wilson renuncia y deja su lugar a James Callaghan, que está del 76 al 79. Utiliza cuantos escenarios puede para mostrar la flaqueza de ese gobierno, pero no con tintes con ansias de poder, tenemos que volver al poder, no, sino para demostrar que están llevando al Reino Unido a la bancarrota, no solamente económica, sino también moral. Entonces, bueno, uno de ellos fue, por ejemplo, pues, la reforma constitucional propuesta por el Labour Party, que al final no prospera, las relaciones con Estados Unidos, la existencia dentro del Labour Party de una izquierda muy vinculada a la Unión Soviética. Todo eso Thatcher una y otra vez lo va sacando a relucir en el contexto, ya digo, de una crisis económica pues, flagrante, que llega a unos límites tales de una inflación del 22% en las generales de marzo de 1979, donde Thatcher gana, creo que por una diferencia de 43 diputados, que no era esencial, que no era mucho, pero que ya demostraban que el Reino Unido quería un cambio. Y es a partir de ahí donde empieza la gran tarea de Margaret Thatcher. No solamente cambiar a su país, sino, ya digo, cambiar a su partido. El sector noble, aristócrata, chocaba frontalmente con ella. De hecho, Álvaro Vargas Llosa, que fue corresponsal de ABC en Reino Unido cuando tuvo lugar el primer triunfo de Blair en el 97, y es una voz pues, súper autorizada para hablar de Margaret Thatcher, dice eso, que el componente meritocrático que representaba Thatcher en el partido chocaba frontalmente con el componente aristocrático que representaban pues, todos los lores. Esa gente, poco a poco, Thatcher, no de golpe y plumazo, pero fueron desapareciendo del partido. Y, digamos, una de las críticas que se hace a Thatcher, un supuesto autocratismo, no es de golpe en el 79, es conforme avanzando la década de 1980. Entonces, bueno, ella tiene que cambiar al partido y cambiar al país. Ya digo, porque entre otras cosas su predecesor, Edward Heath, nunca se atrevió a hacerlo. Ella también, una vez que gana, se pone esa macro tarea, y de ella pues va derivando una serie de pequeñas tareas. La primera de todas era limitar el papel que tenía el gobierno. O sea, la omniabarcancia del Ejecutivo con los laboristas, y ya digo, tendencia llevada años antes por los conservadores, o sea, desde el 45 al 79, era la multiplicación del Estado. Cada vez había más organismos, los cuangos que dicen ellos. Entonces, eso para Thatcher, más allá de la pérdida económica que podía suponer para el país sufragar las nóminas de tanta gente, tenía otras connotaciones especialmente graves, y es que los ciudadanos británicos habían perdido toda capacidad de iniciativa privada. Ellos estaban acostumbrados a que el Estado se lo hiciera absolutamente todo. O sea, estaba creando gente absolutamente aséptica, auténticos pasotas. De hecho, ya digo, la limitación del gobierno, pues bueno, es un rato que se pone ya en el 79, que repite en los años 80 y que repite en los años 90, cuando ya no ejerce la política. Un momento muy destacado es lo que he citado aquí en el pequeño esquema, es en el año 1996, cuando se hace el homenaje a Kate Joseph. Kate Joseph el gran ideólogo del thatcherismo, fue siempre su mano derecha. Mucha gente pidió que liderara el partido, él nunca lo hizo. Él, digamos, fue el que creaba el cuadro doctrinal. De hecho, cuando Thatcher se hace con las riendas en el 75, crean el Centre for Policy Studies. Ese es el think tank donde se gesta todo el pensamiento thatcherista, y Kate Joseph fue su primer director. Después estuvo Alfred Sherman, y de hecho el CPS sigue existiendo todavía. O sea, es un think tank de referencia a la hora de tocar pues, políticas públicas británicas, libre comercio, Unión Europea, seguridad y defensa. Además cuelgan los documentos y no hay que pagarlos, o sea, que decir que son en sentido generosos. Eso lo dijo Thatcher, y dejó bien claro que el gobierno tiene que ser un sirviente, nunca tiene que ser el amo. Junto a ello, la siguiente tarea inmediata era crear un sistema impositivo claro y transparente, porque la opacidad era lo que caracterizaba a Reino Unido. Definir los roles de los sindicatos. También aquí hay una comprensión errónea de Thatcher, se la ve como un ogro contra los sindicatos, y mucho menos. Ella hablaba del papel que tenían en la comunidad. Lo que sucedía es que durante los 60 y los años 70 habían acumulado una gran cantidad de derechos y cero obligaciones. Y en segundo lugar, eran la voz de unos pocos la que malmetían a la comunidad, y se hacían pues huelgas generales como la que hubo en los años 70. Aquí hago un inciso: hay que tener mucho cuidado con el rol que tengan ahora los sindicatos en Reino Unido, porque Gordon Brown, que estaba poco menos que defenestrado en 2008 en la conferencia anual del partido,
cuando sale revitalizado en septiembre de 2008, los aplausos principales llegan de las STUC, de las Trade Unions, o sea, con lo cual Brown está muy cercano a la política económica que hicieron sus antepasados en el partido en los años 70. Otro tema que había que modificar era el sistema educativo, la ley y el orden. Esto es algo fundamental para Thatcher, tanto en casa como fuera. En Reino Unido en los años 70 había un superávit de violencia, de asesinatos, de robos, y todo el mundo miraba para otro lado. Thatcher con esto fue contundente, con la ley y el orden en casa, y el ejemplo más significativo es el tema de los presos del IRA. Nunca cedió con ellos. Blair fue una de las partes del mensaje thatcherista que recoge, y de hecho y no lo recoge de una manera doctrinada o de una manera teórica, sino que, por ejemplo, no sé si os acordáis, creo que fue en el año 95, cuando en un supermercado de Liverpool a un niño de 2 años, otros de 10 lo matan, lo secuestran y lo matan. La vieja guardia laborista hubiera empezado a decir que Liverpool era una ciudad muy conflictiva, asociada al paro. Thatcher era la culpable, habían creado eso en el individuo una serie de traumas, y que por eso habían matado al niño. Blair todo lo contrario, dice, esos son personas de 10 años perfectamente conscientes de lo que están haciendo, con lo cual tienen que cumplir un castigo y el castigo que la ley les imponga. No se puede ceder con esos niños de 10 años. Entonces, es decir, ese rigor penal, entre comillas, de Thatcher lo recoge Blair, y no le tiembla el pulso. Y luego la sexta tarea fundamental era fortalecer la defensa del Reino Unido, siempre vinculada a la OTAN, siempre vinculada a Estados Unidos. Esta va a ser una constante, la defensa del Reino Unido. A ella no le importaba invertir cuantas libras fueran necesarias en mejorar el ejército, en mejorar los tanques, en mejorar los aviones. Ella creía que creía, y bajo mi punto de vista acertadamente, sin esa seguridad que te ofrecía una defensa fuerte, es imposible ejercer la libertad. Y estas ideas, ya digo, no solamente las mantuvo en los años 70 y 80, sino posteriormente. Entonces, bueno, de este primer momento ella lanza esta serie de retos, y también los asocia a la tesis que los encuadra a todos ellos. Es una cita textual que he copiado, que dice: una sociedad libre es impensable de una economía libre. Es imposible tener la primera sin la segunda. Los socialistas no creen en la economía libre. De hecho, ellos creen apuestan por el aumento de los gastos de gobierno, exaltan al Estado y banalizan al individuo. Esto es políticamente peligroso y económicamente desastroso. Es un perfil muy claro, una descripción muy clara de lo que había sido Reino Unido durante los años precedentes. Asociado a estos 5 retos, pues las 5 prioridades que ella establece y que poco a poco va consiguiendo: recuperación económica, restablecer los incentivos por el trabajo, o sea que si tú trabajas 8 horas en vez de 6, se te vea recompensado. Fortalecimiento del Parlamento. Ella se quejaba en muchas ocasiones que cada vez eran más las decisiones que se tomaban al margen del Parlamento, especialmente en los centros sindicales, y eso estaba mirando la soberanía. Apoyo a la familia, ella era una gran defensora de la familia, y vuelve a reincidir, fortalecer las relaciones con los aliados. De hecho, uno de los principales aliados que va a tener Thatcher, una de las personas con las que más maneja diálogos, fue con el canciller alemán Helmut Schmidt. Esas son las 5 prioridades que ella va a establecer, y que digo que conforme avanzan sus años de gobierno, las va a ir cumpliendo poco a poco, pero de una manera, o sea, tuvo que salvar carros y carretas. De hecho, en el año 1981 había muy poca gente que apostara por ella, y le pedían: Margaret, vuelve otra vez a las políticas que hicieron que tu partido se mantuviera en el poder, que pudiera repetir, es decir, vuelta al estado de bienestar. Y tiene otra de sus frases lapidarias: the lady, mi inglés no es bueno, the lady is not turning back. La dama, la señora, no va a cambiar de opinión. Ella fue firme y se mantuvo estoica en sus ideas. Eso ya, en primer lugar, aparte de darle un criterio y una jerarquía ante el público, también va a provocar la radicalización de sus rivales laboristas. En el periodo del 79 al 83, el Labour Party, liderado por Michael Foot, se convierte en un partido, no digo de la extrema izquierda, pero casi, apuesta por un lenguaje de carácter absolutamente comunista. Piden que Reino Unido se marche de la OTAN, lo ven como una organización agresiva, como un ejemplo del mal, y piden la salida de la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque lo consideran un pool de capitalistas. Entonces creen que Reino Unido no tiene que estar ahí. En esos momentos, ese es el mensaje con el que el laborismo se presentó a las elecciones del 83, y se conoce también como la mayor nota de suicidio que ha escrito un partido político. Nunca tuvo unos resultados lamentables, unido también a que se provocó una división dentro del Labour Party, y se presentó un tercer partido, que era el Social Democratic Party, vinculado a Roy Jenkins, a Bill Rogers, a Shirley Williams.
y a David Owen, eran, digamos, los predecesores de lo que luego sería la tercera vía con Tony Blair. Entonces, bueno, Thatcher, conforme avanza su primera legislatura, el contexto interno lo va normalizando, y ya digo, de una inflación del 22% en el 79 pasa a una del 4% en el 83. Eso le consigue un nuevo triunfo electoral, y ya ella puede seguir llevando a cabo su programa político, no solamente en Reino Unido, sino que empieza a tener otras miras más allá del canal, más allá del canal. Una de ellas será la Comunidad Económica Europea. Consigue renegociar o solucionar el tema del cheque británico en el año 64 con el acuerdo de Fontainebleau, y fue una de las grandes impulsoras del Acta Única Europea. Eso, digamos, es a nivel de Comunidad Europea. Mantiene una relación íntima con Ronald Reagan, los dos focalizados en la lucha contra el comunismo, y luego que se convierte, pues, en el gran rival a batir en los años 80, por una razón muy sencilla, porque el comunismo, bajo el pensamiento de Margaret Thatcher, es un sistema que elimina la libertad de los individuos, que los fagocita, entonces que única y exclusivamente genera trabas, no aumenta la dignidad humana, dice muchas veces Margaret Thatcher. Entonces ella, una y otra vez, su discurso es contra el comunismo, no duda en aumentar los gastos de defensa, porque ella cree que en cualquier momento puede haber un ataque de Moscú. Y sin embargo, cuando tiene lugar el cambio de la gerontocracia soviética, que con la muerte primero de Andropov, después de Chernenko, y la sustitución por Mikhail Gorbachev, al ver signos aperturistas, Margaret Thatcher, y es uno de los datos que siempre se esconde, o no sé si con buena o con mala fe, es en Occidente la política que da la mano a Gorbachev y lo trae al redil. Es su gran valedora en Occidente, como luego va a ser la gran valedora de los políticos checos, de los húngaros, países donde se siente auténtica veneración por Margaret Thatcher, no solamente en el año 1990, sino actualmente. O sea, es una de las políticas mejor valoradas. Con el apoyo de Reagan y esa carrera armamentística y político-económica, el comunismo es un sistema que cae por su propio peso. Thatcher siempre dice eso, que simplemente bastó apretarlo un poco, demostrar que era malo para que cayera. Era un sistema que no estaba destinado a perdurar. Y es aquí donde me gustaría a mí también resaltar otro de los aspectos de Thatcher, cuando habla de la derrota al comunismo y de su programa político. Habla de que los grandes triunfadores fueron las ideas, de la batalla de las ideas que ella defendía. Entonces, bueno, siempre, y no se le rasgaban las vestiduras en ningún momento para declarar que Occidente tiene una superioridad ideológica, pues, sobre otros, sobre en este caso eran los países del este de Europa. Entonces, bueno, ella siempre dice que esas ideas son muy sencillas de enumerar: impuestos bajos, libre empresa, propiedad privada. Entonces, de lo que se trataba era de defenderlas, pero también deja muy claro ella que una vez derrotado el comunismo, los enemigos para la libertad no han desaparecido. Es una idea que mucha gente, ya como Thatcher, se dedicaba, pues, a dar conferencias o no tenía el peso político, menospreció. Y ya ella, buena parte de los discursos que hace en los años 90 se titulan Los retos del siglo XXI. Ella viaja por Australia, viaja por Brasil, por un montón de sitios, y siempre titula su conferencia, ahí donde vaya, Los retos del siglo XXI. Intenta adecuarla al país que la recibe, pero siempre tiene un corpus teórico muy general donde señala cuáles van a ser esos retos. Siempre dice lo mismo: se ha derrotado al comunismo, pero no nos quedemos ahí. Y cita un concepto que los estados frágiles, los rogue states, eso mucha gente ese concepto lo empezó a utilizar a finales de los 90, principios del siglo XXI. Ella ya lo utilizaba en 1993, 1994, y ponía ese ejemplo. Dice, precisamente de la caída de la Unión Soviética se están beneficiando aquellos estados que estaban más ocultos, tipo, pues, Corea del Norte. Citaba también a Cuba, citaba a Saddam Hussein. Dice, hay que tener cuidado con ellos, porque son grandes amenazas para la libertad. Entonces, bueno, esa es una idea que ella repite continuamente en sus conferencias. Igualmente, cita otro aspecto fundamental: el terrorismo. No digo vinculado a Al-Qaeda, ni muchísimo menos, pero sigue hablando del terrorismo. Ella sufrió en sus propias carnes un intento de atentado de Lira en 1984, cuando colocaron una bomba debajo de su lavabo del hotel donde ya se hospedaba, en la conferencia anual del partido. ¿Qué hizo ella? Firmeza y estoicismo. Al día siguiente retomó la conferencia, o sea, no se marchó a su casa o montó un día de duelo, a la mujer de su asesor, en el atentado murió. Ella demostró una capacidad para seguir adelante absolutamente encomiable. Conocía, por tanto, el problema del terrorismo doméstico, del terrorismo de Lira.
también dice, a nivel internacional existe un tipo de terrorismo. ¿Cómo hay que vencerlo? Pues desde una posición de fuerza. Nunca se puede flaquear ante ese terrorismo. Y sobre todo, ella fue una visionaria y dijo, hay que capitalizar o hay que rentabilizar los dividendos de la paz, lo que llamamos los dividendos de la paz. Y siempre dice, no son cosas que tú puedas cuantificar, que puedas dividir, esto, no, es algo mucho mayor, es la superioridad de tus ideas. ¿Y cómo tienes que cuantificarlo? Pues ella vuelve otra vez al contexto de 1929, con una defensa fuerte, con unos ejércitos fuertes. Siempre tienes que estar alerta por lo que puede hacer tu enemigo. Junto a ello también alertaba de otro peligro, y es que es el capitalismo ladrón, el Robert Capitalism. No sé, yo lo traduzco como capitalismo usurpador. Ella lo vincula siempre a la Unión Soviética, a Rusia, lo pone como ejemplo. Dice, sí, se están dando pequeños pasos para introducir el capitalismo allí, pero realmente en un porcentaje muy elevado ese capitalismo ruso está controlado por mafias y por antigua nomenclatura, con lo cual no existe esa libertad. Ya digo, todas estas ideas Thatcher las lanza durante los años 90. Dentro de su partido, pues prácticamente no le hicieron caso. Bastante tenían con las luchas intestinas y con la dialéctica Unión Europea sí, Unión Europea o no. Quien mejor supo captar su mensaje fue, bajo mi punto de vista, fue el laborismo el laborismo de Tony Blair, porque el laborismo que está practicando Gordon Brown no se asemeja nada a lo que se definió en su día como la tercera vía. Tiene mucho más que ver con los acontecimientos que se viven en Reino Unido en la década de los 70. El ejemplo más evidente es el que he citado. Los grandes aplaudidores de Gordon Brown en septiembre han sido los sindicatos. Su partido, ya digo, inicia una travesía absolutamente por el desierto. Consiguen ganar en 1992, pero también por el impulso de los años del thatcherismo. En 1992 Reino Unido era una locomotora económica en Europa. No les había llegado a afectar todavía la crisis cuando convocaron las elecciones en junio del 92. A partir de 1996 es cuando realmente los Tories se quedan sin un discurso. Única y exclusivamente tienen el tema de Europa, cambios sucesivos de líderes. El laborismo les ha quitado su mensaje y es una máquina de ganar elecciones. En 2005 cambian de líder. Llega David Cameron. Y ya digo, David Cameron probablemente gane las próximas elecciones generales británicas, pero es un poco, no digo ya por la alternancia porque ha habido 3, pero normal es que la gane porque la gente está hastiada de tanto laborismo. En cuanto a Cameron es un político de la vieja guardia. O sea, de la vieja guardia, cuando digo la vieja guardia me refiero pues a los que hubo un Harold Macmillan, un Anthony de esa catadura, entre comillas, político-económica. Lo que sí que hace David Cameron es un uso instrumental, absolutamente en ocasiones grotesco, de la figura de Margaret Thatcher para defender su programa político. Él siempre dice, Cameron, que va a ser tan radical en el tema social como Thatcher lo fue en lo económico, pero del discurso económico de Margaret Thatcher él se ha olvidado por completo. Está priorizando una serie de políticas con las cuales intenta llegar al electorado, pues tipo las medioambientales. Entonces los Tories piensan en verde, puede ser uno de los esquemas que ellos utilizan, un poco como un partido que ha ampliado las miras. Por eso, pero que bajo mi punto de vista está muy alejado del thatcherismo. La mayor cercanía que tiene con él es su componente eurófobo, mucho mayor que el que tuvo Thatcher. De hecho, David Cameron ya ha dicho que sea cual sea el resultado del 7 de junio, ellos se van a marchar del Partido Popular Europeo porque no comparten ideario político hacia Europa. Cuando Thatcher, por ejemplo, en los años 70 tuvo numerosas reuniones con la CDU alemana y los conservadores consiguieron en 1924 o 1992 integrarse en el Partido Popular Europeo. Ya digo, ese euroescepticismo, que en ningún caso ellos lo vinculan con Thatcher, sino como lo hacen como política propia del partido, es quizás lo que en estos momentos más les puede unir a Margaret Thatcher. Igualmente, el binomio David Cameron-William Hague, que es su ministro de Exteriores en la sombra, también utilizan mucho, hay que ganar la batalla de las ideas como en su día la ganó Margaret Thatcher. En este caso, cuando ellos se referían pues a Irak o se refieren a Afganistán, pero no tienen ese ímpetu que en su día mostró Thatcher, y sobre todo, sin llegar a desertar de la relación con Estados Unidos, sí que la ponen un poco en cuarentena. Quieren ser un key player en la esfera internacional en una situación de igual a igual con Estados Unidos, y de hecho
se condena muchas veces desde el Partido Conservador, que también ver para creer, la relación, la especial relationship que mantuvieron Tony Blair y George Bush durante el mandato de ambos. Ya digo, son pequeños matices con los cuales los Tories en estos momentos están ávidos de poder, quieren recuperar el poder, pero con un discurso, con un programa político que carece pues primero de la clarividencia de Margaret Thatcher, del estoicismo para llevarlo a la práctica, de su firmeza, y sobre todo, si por algo se caracterizó Thatcher, fue por su ausencia de relativismos. O sea que en ese sentido los Tories actuales todo lo contrario, ven un poco que ha fallado y lo adaptan. Nada, simplemente pues me cuentan que me quedan 5 minutos. Concluir un poco, pues eso, loando sería el verbo correcto de la figura de Margaret Thatcher como una política que, si nos centramos en los datos cuantitativos, ya digo, fue capaz de ganar 3 veces, 2 de ellas por un landslide, provocó los cambios continuos en el partido laborista, coadyuvó a la caída del comunismo, viró por completo la imagen que tenía su partido. Y bueno, luego lo que comento, sus ideas siempre se han mantenido intactas en los 70, en los 80, en los 90 y en el siglo XXI. Ella, si algo dijo que era malo, si dijo que el comunismo era malo en los 70, lo ha mantenido, lo pone como ejemplo de su pensamiento. Con respecto al terrorismo, 3/4 partes de lo mismo. La defensa a ultranza que ha hecho del individuo y de su capacidad individual y de la necesidad de que asuma responsabilidades, igual. O sea, nunca en Europa se ha conocido una política que haya alentado tanto a la persona individualmente considerada, pero siempre ella decía, sí, tienes muchos derechos, pero también tienes obligaciones y responsabilidades. Eso es algo que muchos políticos se olvidan, se les llena la boca diciendo que vamos a defender los derechos de las personas, y sin embargo nunca añaden el apellido de responsabilidades y obligaciones. Thatcher los tenía todos, formaban una cadena perfecta, igual que el concepto de libertad y seguridad, son indisociables. La libertad nunca puede existir con coacción. En ese sentido, sí que Thatcher en algunas ocasiones tenía una visión un tanto jovesiana no solamente de las relaciones humanas, no solamente de las relaciones internacionales.